Tras una consulta, el doctor escondió nervioso una nota en mi bolsa. Huye de tu familia ya. Yo no dije nada, y esa noche comprendí que el doctor había salvado mi vida. Yo tenía cita a las 7 de la mañana, pero llegué a las 6 porque en el hospital público, si uno llega a la hora, ya llega tarde. El guardia me miró el bolso y me indicó la fila de mayores. Había un olor mezclado de cloro y café recalentado. Las sillas de plástico estaban húmedas por la limpieza de madrugada y la pantalla de turnos se había quedado congelada en el número 14. Me senté con cuidado, apretando la cartera contra el regazo. En la bolsa llevaba mi libreta de controles, un frasco de pastillas para la presión y la foto pequeña de mi esposo, que siempre me acompañaba plegada en la tapa de la libreta. «Doña, ¿para qué especialidad?», preguntó la chica de ventanilla cuando por fin me tocó. «¿Clínica general?». «Sí, clínica. Y control de laboratorio», dije. Me pidió la cédula y me señaló otra fila, esta vez para toma de presión. «Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante». En la pared había un cartel desteñido que decía «Prioridad a embarazadas y adultos mayores». Dos señoras discutían por quién había llegado antes, y un niño con tos jugaba a golpear la máquina de agua. Yo respiré hondo. No me gusta causar problemas. Tomé el número 62 y volví a sentarme. Cada tanto miraba el reloj. Pensé en Rafael, que me había dicho la noche anterior que no podía acompañarme porque tenía cosas del negocio, y en Carolina, que aseguró que pasaría a buscarme a la salida, si no se le hacía muy tarde en el salón. A las 7:30, una enfermera me llamó por mi apellido. Tenía el ceño fruncido, como si llevara demasiadas horas parada. «Siéntese. ¿Hipertensión desde hace cuánto?» «Desde hace años. Con estas pastillas ando bien», le mostré el frasco. «¿Quién se las recetó?» «El doctor de siempre, el que está los martes». Apuntó algo sin levantar la vista y me puso el brazalete. El aparato apretó fuerte. Me dolieron los dedos. «Está un poco alta», dijo. «¿Ha tenido estrés?» No supe qué responder. Estrés es una palabra amplia. Le dije que había dormido poco. No quise explicar que en casa la tele quedó encendida hasta tarde, que Carolina habla por teléfono en altavoz y que los nietos se pelean por el control como si el mundo se acabara por un canal. La enfermera me pidió que aguardara en la sala contigua. Cuando abrí la puerta, había más gente que antes. «Mercedes», llamaron a los 20 minutos. Entré al consultorio. El doctor era joven, pero tenía ojeras. Llevaba el guardapolvo arrugado y un estetoscopio colgando. Saludó sin mirar. Luego alzó la vista y me sostuvo la mirada con una atención que me incomodó. «¿Cómo se siente, doña Mercedes?» «Bien, un poco cansada». «Ya vi la presión. No es alarmante, pero tampoco está linda. Cuénteme la medicación». Le mostré otra vez el frasco. Lo giró. Leyó la etiqueta 2 veces. «¿Esta dosis se la indicó quién?» «El doctor que venía antes, uno que se jubiló. Después me la renovaron sin cambios». El doctor apretó los labios. Apuntó algo. Me pidió que respirara hondo. Apoyó el estetoscopio. Olía a jabón y a café. Cuando terminé, él cambió el tono. Más suave, más lento. «¿Vive sola?» «Vivo con mi hijo Rafael, su esposa Carolina y mis 2 nietos», respondí. «Desde que mi esposo murió, me quedé en su casa. Es la casa de toda la vida». «Entiendo. ¿Ellos están atentos a su medicación?» «Sí. Bueno, Carolina me prepara el pastillero los domingos. Dice que así no me olvido». Asintió, pero no con la calma de quien está tranquilo. Revisó mi libreta de controles y giró la silla para buscar algo en el cajón. Yo seguía con las manos juntas. «Quiero pedirle unos análisis y ajustar la dosis», dijo. «Nada urgente, pero no me gusta cómo están las últimas anotaciones. También, para su edad, debemos evaluar posibles interacciones con esos calmantes que figuran aquí». «¿Calmantes?» «Aquí dice ansiolítico a la noche, una tableta». «¿Lo está tomando?» «No sé». Carolina me deja la pastilla rosa al lado del vaso. Me dice que duermo mejor.
El doctor levantó la mirada de golpe. No dijo nada durante un par de segundos. Esos segundos fueron largos. Por la puerta se escuchaba el murmullo del pasillo y el timbre de la impresora. Doña Mercedes bajó la voz. No cambie nada hasta que hagamos los análisis. ¿Sí? Quiero verla la semana que viene. Mismo día, temprano. Venga con alguien de confianza. Con mi nuera puedo venir. De confianza. Repitió, sin sonreír. Me incomodé. No entendía el motivo. Yo no vine a buscar problemas. Vine a chequearme y volver a casa a tiempo para preparar el almuerzo. Él imprimió las órdenes y mientras las iba apilando, golpearon la puerta. Doctor, afuera hay 2 más, anunció la enfermera. 1 minuto. La puerta quedó entornada. El doctor sacó una lapicera, pero no para firmar. Escribió algo rápido en un trozo pequeño de papel. Lo dobló y lo dobló otra vez. Se levantó. Dio la vuelta al escritorio y me alcanzó la receta con una mano. Con la otra, como si acomodara mi bolso que yo había dejado en el suelo, dejó caer el papel dentro. Su gesto fue torpe, nervioso. Cuando nuestros ojos se cruzaron, él hizo una mueca que yo no supe interpretar en el momento. Entonces cerró la carpeta. «¿Listo? ¿Alguna otra molestia?», preguntó en voz normal. Negué. No quería problemas, menos aún atrasar a los demás. Agradecí. Tomé mi bolso y salí. En el pasillo, el ruido me golpeó de nuevo. Nombres, carros de metal, un bebé llorando, un señor que discutía con recepción porque su turno se había perdido en la computadora. Me senté en una esquina para ordenar los papeles. Fue ahí cuando vi el papelito doblado. Lo abrí sin pensar. «Huye de tu familia ya». Sentí un frío en el estómago. Volví a mirarlo. No había nada más. Solo esas palabras, apretadas, urgentes. Lo guardé de inmediato, como si alguien pudiera arrebatármelo de las manos. Miré a mi alrededor. Nadie me miraba. La pantalla de turnos seguía en el 14. Tuve ganas de volver al consultorio y preguntarle qué significaba. No lo hice. No soy mujer de hacer escenas. En la ventanilla, pedí fecha para los análisis. Me dieron 10 días después. Guardé la tarjeta de turno dentro de la libreta y apreté la bolsa contra el pecho. En la salida me detuve al lado de la máquina de agua. Tragué sorbitos pequeños, como cuando uno está con náuseas. En la puerta, el guardia de la mañana hablaba con el de la tarde sobre un partido. Miré la calle. Hacía sol, pero corría un viento frío que me despeinó el flequillo. El bus tardó 15 minutos. Me subí con cuidado, sosteniendo la barra con ambas manos. El chofer arrancó sin esperar que yo terminara de sentarme. A mi lado, un joven con auriculares miraba videos. Me encogí en el asiento, y cuando el bus cruzó el puente, saqué de nuevo el papel. «Huye de tu familia ya». Lo leí 3 veces. No quise llorar en el bus. No me gusta que me vean llorar. Lo volví a doblar con exactitud, respetando las marcas del doblez, como si eso pudiera ordenar algo por dentro de mí. Pensé en Rafael. Recordé cuando era chico y se dormía en mi pecho mientras yo esperaba que se cocieran los tamales. Pensé en Carolina. Me vino a la cabeza su tono cuando me habla como a una niña. «Mamá, no toques eso, que te puedes lastimar. Dame esa tarjeta, yo me encargo». Me apreté un poco el pecho porque la presión me dio un latido fuerte. Bajé 2 paradas antes para pasar por la farmacia. Pedí el mismo medicamento de siempre. La farmacéutica me dijo que no tenían la marca exacta, que me llevaba uno equivalente. No supe si aceptar, pero lo hice. No quería problemas. Pagué con el dinero que guardo en el monedero de monedas, el que uso para las compras pequeñas que no quiero pedirle a nadie. Guardé el recibo. En la esquina, el señor de los jugos me saludó como siempre. No pude tragar nada. Sentía un nudo. En casa, la reja estaba a medio abrir. El televisor sonaba desde el comedor. Entré despacio, dejé el suéter en la silla de la entrada y fui directo a la cocina. Puse agua a calentar. El reloj marcaba las 10:30. Me senté 1 minuto a respirar. Abrí la bolsa, saqué la libreta, las órdenes y, con cuidado, el papel. Lo puse debajo del mantel plástico, entre la tela y el vidrio, para que nadie lo viera si se ponía a husmear. «¿Ya volvió, mamá?», gritó Rafael desde la sala. «Sí, ya volví». «¿Qué dijo el doctor?». «Que me haga análisis y que ajuste la medicación», respondí sin detalles. «Luego me cuentas», dijo, pero no se levantó.
Carolina apareció unos minutos después. Me miró de arriba a abajo como si evaluara si traía algo útil. ¿Te dieron receta? Déjame verla. Así yo te compro lo que falte. Ya pasé por la farmacia, respondí, y le mostré la bolsita. Compré esto. Me dijeron que es equivalente. ¡Ay, mamá! Usted siempre compra lo primero que le ofrecen. Mejor habría sido que me esperara. Sonreí, como quien acepta una regañina para no discutir. Abrí el frasco y lo dejé en el estante que Carolina me asignó para que no confunda las cosas de los chicos. Preparé arroz con lentejas. A Rafael le gusta con plátano frito, pero no había plátano. Corté un tomate. Hice ensalada. Puse todo en la mesa. Carolina dijo que comería después porque tenía que ir al salón. Rafael se sirvió apurado. Yo me quedé con un plato chico en la cocina. Durante la tarde, ordené el cuarto del fondo. Doblé mis blusas, limpié el estante, cambié la sábana. El colchón está vencido de un lado y a veces me despierta el dolor de cadera, pero no digo nada. En la mesa de luz guardo la libreta, el frasco de la presión y ahora el papel doblado del doctor. Cada tanto lo tocaba con la punta de los dedos, como si comprobar que seguía ahí me calmara. A las 5 fui a buscar a mi nieto menor a la puerta de la escuela. Como todos los días, le llevé una galleta en la cartera. La maestra me saludó con un gesto rápido. «Abuela, hoy la seño dijo que el viernes hay feria», me contó el niño. «¿Puedo llevar pastelitos?» «Pregúntale a tu mamá», le dije. «Si ella dice que sí, yo te los hago». Caminamos de la mano hasta la casa. Cuando llegamos, Carolina estaba con el celular en la oreja. No se molestó en bajar la voz. Sí, ya conseguí las firmas. No, de la doctora no. ¿Del de clínica? Sí, se puede con ese también. No te preocupes, yo lo manejo», dijo mirándome de reojo. «Dale, hablamos después». No pregunté nada. Guardé la mochila del niño, lo ayudé con la tarea y calenté leche. A las 7, Rafael volvió a salir por un trámite del negocio. Carolina dijo que iba al cumpleaños de una clienta y que llegaría tarde. Me quedé con los chicos. Les apagué la tele a las 9. El mayor protestó, pero se durmió igual. Lavé los platos con calma. Me gusta el sonido del agua cuando la casa se queda en silencio. En el patio, el perro del vecino ladraba intermitente. El foco de la cocina hace un zumbido que nunca nadie repara. Miré el reloj. 9:40. Fui a mi cuarto con el frasco de la presión y el vaso de agua. Abrí el pastillero de la noche. Había, como siempre, una pastilla rosa que no reconozco, además de la blanca de la presión. Toqué la rosa con la uña. No tenía marca. Cerré el pastillero. Saqué el papel del doctor. Lo leí sin mover los labios. «Huye de tu familia ya». Podría haberlo ignorado. Podría haber dicho que el doctor exageraba, que yo entendí mal, que mis nervios me jugaban en contra. Pero ese «ya» se me quedó pegado en la lengua. Son 2 letras, pero tienen peso. Apagué la luz y me quedé sentada a oscuras un rato. La ventana da al pasillo y entra un poco de la claridad del patio. Escuché un portazo suave, pasos, voces. La voz de Carolina, baja, cerca de la cocina. «Sí, mañana la llevo temprano». «Ajá. No se preocupe. Ella firma lo que yo le diga. El doctor ya ajustó la dosis. Con eso alcanza». Sí, tengo el pastillero». No le cuento nada para que no se ponga nerviosa». No escuché la otra voz, solo la de ella. Me quedé quieta, con la mano sobre el papel doblado dentro del bolsillo de mi bata. No quise moverme para no hacer ruido. El corazón me golpeaba en la garganta. En algún punto del pasillo, una tabla vieja crujió. Después, silencio. Volví a encender la luz y me miré en el espejo pequeño del ropero. Tenía la cara cansada, las ojeras marcadas, el cabello con canas nuevas que no había notado. Abrí el cajón de abajo, donde guardo algunas cosas que son solo mías. La foto de mi esposo, las tijeras, un sobre con 3 billetes doblados, una llave vieja que no sé de qué es. Puse el papel del doctor ahí, junto a la foto de mi esposo. Cerré el cajón con cuidado y me senté en la cama. No tomé la pastilla rosa esa noche. Me quedé con la de la presión y un sorbo de agua. Apagué la luz otra vez. Afuera pasó una moto y luego todo quedó quieto. En la oscuridad, la frase que había leído tantas veces regresó entera, como si estuviera escrita en el techo. «Huye de tu familia ya». No huí, no esa noche. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me dormí pensando qué iba a cocinar al día siguiente, ni en la lista del mercado,
ni en si el niño mayor necesitaba medias nuevas. Me dormí pensando en una puerta que se abre hacia afuera y en un camino que no sé por dónde empieza, aunque el doctor me lo haya señalado con una palabra. Antes de cerrar los ojos, escuché otra vez la voz de Carolina en la cocina, esta vez más baja, como si no quisiera que nadie la oyera. Mañana mismo, ¿sí? Si firmamos, se arregla todo. No supe si hablaba de mí o de otra cosa, pero el mañana mismo se me clavó igual que el ya del papel. Y entre los dos, me dejaron con la certeza de que algo venía hacia mí, aunque yo todavía no supiera el tamaño de eso. Cuando regresé a casa después de aquella consulta con el doctor y de la nota escondida en mi bolso, no podía quitarme la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Guardé el papel en el cajón de mi mesa de noche, como si esconderlo pudiera darme un poco de calma, pero cada vez que cerraba los ojos veía esas palabras: «Huye de tu familia ya». Al día siguiente, mi nuera Cecilia llegó temprano a mi casa con una bolsa de pan dulce, fingiendo una amabilidad que yo ya conocía demasiado bien. «Suegra, vine a acompañarla un rato. Pensé que se sentiría sola», dijo mientras dejaba la bolsa en la mesa. Su tono parecía dulce, pero sus ojos no. Desde hacía años, me miraba como si yo fuera un estorbo en la vida de Diego, mi hijo. Cecilia comenzó a hacer preguntas que parecían inocentes, pero cada una llevaba veneno. ¿Ya fue al médico? ¿Qué le dijeron? Mire que a su edad cualquier cosa puede ser peligrosa. Me limité a asentir, evitando mencionar la nota que había recibido. Sí, hija, solo me recomendaron descansar. Ella sonrió, esa sonrisa seca que nunca me convencía. Un par de horas después llegó Diego. Lo noté nervioso, como si escondiera algo. «Mamá, estaba pensando, tal vez lo mejor sería que empezaras a considerar mudarte a un lugar más cómodo, donde no tengas tantas responsabilidades». Me quedé callada unos segundos. «¿Qué clase de lugar?», pregunté, aunque en el fondo ya lo intuía. «Un hogar para adultos mayores. No estaría sola. Tendría atención médica, actividades. Sería lo mejor para ti». Sentí que el suelo se me movía. Mi propio hijo, el mismo al que cuidé con fiebre en las madrugadas, me estaba sugiriendo internarme en un asilo como si ya no sirviera en su vida. Cecilia se apresuró a apoyar la idea. «Diego tiene razón. Usted ya trabajó mucho, suegra. Allí la cuidarían, tendría compañía. Aquí en la casa grande se debe sentir muy sola». Me mordí la lengua para no responder con la rabia que hervía en mi interior. Esa noche, mientras cenábamos, escuché a Diego y Cecilia conversar en la cocina creyendo que yo no los oía. «Tenemos que hacerlo pronto, Diego», decía ella. «Si no, después va a ser más difícil. Imagínate cuando empiece a enfermarse de verdad. ¿Quién va a cargar con todo?». Diego respondió en voz baja, pero clara: «Lo sé, pero hay que buscar un lugar que no sea tan caro. No quiero que nos afecte económicamente». Sentí una punzada en el pecho. No hablaban de mi bienestar, hablaban de gastos, de molestias, de cómo sacarme de su camino. Me levanté despacio y volví a mi cuarto, apretando la nota que había escondido en la mesa de noche. Ahora entendía el porqué de aquellas palabras del doctor. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas humillaciones. Cecilia empezó a revisar mis cosas sin pedirme permiso, para ayudarme a organizar. Encontraba mis medicinas desordenadas, mis ropas fuera de lugar. «Suegra, usted ya no puede estar sola», decía cada vez que me señalaba un descuido. «Se olvida de todo». Diego, en lugar de defenderme, solo asentía. El domingo vino Martín, mi hijo menor. Siempre fue más callado, más débil frente a su hermano. Pensé que al menos él me apoyaría, pero pronto me di cuenta de que repetía lo mismo. «Mamá, hablamos con Diego y creemos que es lo mejor. No queremos que le pase algo y esté sola». Yo lo interrumpí. «¿Y tú también piensas dejarme en un lugar donde no me conocen? ¿Donde sería una desconocida?». Martín bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Esa noche lloré como no lo hacía desde hacía años. No lloraba solo por mí. Lloraba por haber criado hijos que me veían como una carga. Recordé las madrugadas en que les preparaba comida antes de irme a trabajar, los zapatos nuevos que conseguí a costa de dejar de comprarme medicinas, las vacaciones que nunca tuve para que ellos sí disfrutaran. Todo eso ahora no valía nada. Cuando me miré en el espejo esa misma noche, vi a una mujer cansada,
con el cabello ya canoso y las manos marcadas por décadas de sacrificio. Pero también vi algo más, un brillo en los ojos que me decía que aún no estaba vencida. La nota del doctor no era solo una advertencia, era una puerta que se abría frente a mí. Me prometí en silencio que no iban a deshacerse de mí tan fácilmente, que si ellos pensaban que podían decidir mi vida como si yo fuera un mueble viejo, se iban a sorprender. Pero antes de esa redención, me quedaba mucho sufrimiento por soportar, y sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. Esa semana la casa se volvió más tensa de lo habitual. Después de que Diego y Martín hablaran conmigo sobre la idea del asilo, cada gesto que hacían parecía una preparación para sacarme de allí. Cecilia, por ejemplo, empezó a cambiar cosas del lugar como si ya la casa no me perteneciera. Un día entré a la cocina y vi que había guardado mi vajilla de barro, la misma que usaba desde que mis hijos eran pequeños. En su lugar puso un juego de platos blancos que había comprado ella. «Suegra, estos se ven más modernos. Los suyos ya estaban viejos», me dijo sin mirarme a los ojos. No respondí. Solo me quedé observando cómo guardaba mis cosas en una caja de cartón, como si fueran cachivaches sin valor. Dentro de mí sentía rabia, pero me contuve. El silencio era mi única defensa en ese momento. El miércoles en la noche, después de la cena, escuché una conversación que me confirmó los peores temores. Yo estaba en mi cuarto, acomodando mi ropa en el armario, cuando oí que Diego hablaba en la sala con Cecilia. «El doctor firmó lo que necesitábamos, ¿verdad?», preguntó ella. «Sí, me lo dio sin hacer muchas preguntas. Solo tuve que insistir un poco y exagerar los síntomas de mamá», respondió mi hijo, con una voz que me resultaba irreconocible. «Perfecto. Con ese informe médico podemos justificar que ya no está en condiciones de vivir sola. Lo importante es que firme los papeles sin darse cuenta», agregó Cecilia. Sentí que se me heló la sangre. El doctor que había visto mis recetas, el mismo que me había dado la nota escondida, seguramente había descubierto algo, y ellos estaban usando mi propia salud para deshacerse de mí. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo. Recordaba cuando Diego era pequeño, y yo lo llevaba de la mano al mercado. Tenía una confianza ciega en mí, y ahora, ese mismo hijo planeaba internarme como si fuera una carga molesta. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, Cecilia entró con una carpeta en la mano. «Suegra, necesito que firme aquí. Es para que podamos seguir comprando sus medicamentos con descuento». Su tono era demasiado amable para ser real. Miré el papel. No entendía bien lo que decía. Las letras eran pequeñas y el lenguaje complicado. «Prefiero revisarlo con calma», le respondí, y lo dejé sobre la mesa. Ella frunció el ceño, y sin poder ocultar la molestia, dijo: «Está bien, pero no tarde. Es por su bien». Guardé la carpeta en mi cuarto, debajo del colchón. Sabía que había algo más en esos documentos y no iba a dejarme engañar tan fácilmente. Ese mismo día decidí buscar en mi baúl de madera, el que había pertenecido a mis padres. Allí guardaba papeles antiguos, cartas y algunas escrituras que casi nunca tocaba. Cuando lo abrí, el olor a madera vieja me golpeó. Revisando entre las carpetas, encontré un sobre con la escritura de mi difunto esposo. Eran copias de escrituras de la casa y de un terreno que él había comprado muchos años atrás, en las afueras del pueblo. No pude evitar sonreír, aunque fuera apenas un gesto. Mientras ellos creían que podían manejarme como a una anciana indefensa, yo tenía en mis manos documentos que demostraban que la propiedad seguía siendo mía. Guardé los papeles en una bolsa de tela y los escondí en un rincón del armario, detrás de mis blusas. Por la tarde, cuando Diego llegó del trabajo, se acercó a mi cuarto. «Mamá, ¿revisó lo que le pidió Cecilia? Es importante que lo firme». «Todavía no, hijo. Quiero leerlo con calma». Él apretó los labios y me miró con impaciencia. «Siempre tan desconfiada. Es solo un trámite. Ya lo sé, pero me tomo mi tiempo», le contesté. Se fue refunfuñando. Me quedé sola, pero con una certeza. Estaban desesperados por mi firma. El viernes, mientras preparaba la comida, escuché otra conversación en la sala. Esta vez hablaba Cecilia por teléfono. «Sí, ya casi está listo todo. Solo falta la firma de la señora. Después de eso, el traslado puede hacerse la próxima semana». «Sí, el lugar está en las afueras, pero es lo que podemos pagar. Ella no va a tener opción». Apagué el fuego de la estufa para escuchar mejor. Cecilia reía y bajaba la voz de vez en cuando, como si no quisiera que la oyera. «Claro que sí.
Con la casa podremos arreglar nuestras deudas. Diego ya habló con el corredor. Está seguro de que se vende rápido. Ahí lo entendí todo. No solo querían internarme, también planeaban vender mi casa como si ya no tuviera voz ni voto. Sentí un nudo en la garganta. Esa casa había sido el esfuerzo de toda mi vida junto a mi esposo. Allí crecieron mis hijos. Allí guardaba cada recuerdo. Y ahora querían deshacerse de ella sin que yo pudiera opinar. Esa noche cené en silencio. Nadie notó mi estado de ánimo, porque ya estaban acostumbrados a verme callada. Después me encerré en mi cuarto y volví a leer la nota del doctor. Esa advertencia ya tenía sentido. Él había visto algo en los papeles, había notado las intenciones de mi familia. Me prometí que no iba a dejar que me arrebataran mi casa ni mi dignidad. Aunque todavía no sabía cómo lo haría, decidí guardar silencio y esperar el momento adecuado. El domingo, cuando Martín vino a visitarme otra vez, lo escuché hablar con Diego en el patio. ¿Y estás seguro de que mamá va a aceptar? Si no acepta, la obligamos. Con el informe médico y los papeles firmados no tiene salida, respondió Diego con frialdad. Martín dudó. No sé, hermano, no me siento bien con esto. No seas tonto, es lo mejor para todos. Desde mi cuarto escuchaba esas palabras y me dolía hasta los huesos. Mis propios hijos hablando de mí como si fuera un mueble viejo que había que sacar de en medio. Esa noche, al acostarme, puse los documentos de mi esposo bajo la almohada. No sabía todavía qué camino seguir, pero algo dentro de mí me decía que debía resistir en silencio. Ellos creían que yo estaba vencida, pero no imaginaban que en mi silencio se estaba gestando la respuesta. Y mientras tanto, cada día que pasaba, la humillación aumentaba. Cecilia empezó a servirme la comida aparte, en un plato diferente, diciendo que era para controlar mi dieta. Los nietos, repitiendo las frases que escuchaban, empezaron a llamarme la viejita olvidadiza. Diego ya no me consultaba nada. Hablaba de la casa como si fuera suya. Yo aguantaba todo en silencio. Me dolía, me consumía por dentro, pero sabía que tenía que esperar. Porque el día en que decidiera mostrar lo que realmente tenía guardado, nada volvería a ser igual. Los días siguientes me parecieron más largos que nunca. Desde que descubrí aquella conversación entre Diego y Cecilia, ya no podía verlos igual. Cada gesto de amabilidad de ellos me sonaba falso. Cada palabra disfrazada de cariño me dolía como si fuera una burla. Yo ya sabía lo que querían hacer conmigo: internarme en un asilo barato y quedarse con la casa. Me levantaba temprano, como siempre, para preparar mi café y un poco de pan. Antes de que la casa se llenara de ruido, me quedaba sentada en la mesa de la cocina observando los papeles que había encontrado en el baúl de mi esposo. Allí estaban las escrituras y otros documentos que probaban que la casa era mía. Los revisaba una y otra vez, como si así pudiera darme fuerzas. Después los escondía en el mismo lugar de siempre, dentro de una bolsa de tela, detrás de mis blusas. Era mi secreto, mi única seguridad en medio de tanta traición. Una mañana, mientras fregaba los platos, escuché a Cecilia hablar con una vecina en la reja. «Ay, sí, suegra ya no está bien, pobrecita. Se le olvidan las cosas. Diego y yo pensamos que lo mejor es llevarla a un lugar donde pueda estar cuidada. Usted sabe, aquí ya no puede sola». Sentí un nudo en la garganta. Esa mujer hablaba de mí como si ya estuviera demente, y la vecina, por supuesto, asentía con cara de lástima. Me dio rabia, pero no salí a reclamar. Decidí callar y escuchar. El silencio empezaba a convertirse en mi refugio. Ese mismo día en la tarde, Diego entró a mi cuarto sin tocar la puerta. Llevaba la carpeta que me había entregado Cecilia días antes. «Mamá, necesitamos que firme esto ya. No puede seguir demorando». Yo lo miré a los ojos. «Quiero leerlo bien, hijo». «Pero si no hay nada raro», respondió levantando la voz. «¿Por qué desconfía de nosotros?» «Porque tengo derecho a entender lo que firmo», le dije despacio. Se quedó callado unos segundos. Me devolvió la carpeta con un golpe seco sobre la mesa y salió del cuarto. Sentí un dolor profundo. No reconocía a ese Diego. Ese no era el niño que yo había criado con tanto esfuerzo. Pasaron los días y las humillaciones se hicieron más evidentes. Cecilia decidió que yo ya no debía cocinar. «Suegra, usted se cansa mucho. Déjeme a mí». Y empezó a preparar la comida a su manera, sin preguntarme nada. Un mediodía puso la mesa para todos y me dejó un plato aparte en la cocina.
Es que su dieta es distinta. Usted no puede comer lo mismo que nosotros. Me dolió hasta los huesos. Me senté sola en la cocina, escuchando cómo ellos reían en el comedor. Mis nietos corrían de un lado a otro, pero ya casi no se acercaban a mí. Repetían frases que escuchaban de su madre. La abuela se olvida. La abuela ya no entiende. Esas palabras, en boca de los niños, me atravesaban como cuchillos. Decidí que mi silencio sería mi arma. No discutía, no peleaba, solo observaba. Me guardaba cada humillación, cada gesto de desprecio, como si fueran piedras que algún día usaría para defenderme. Por fuera parecía resignada, pero por dentro iba tomando fuerzas. Un domingo, Martín vino otra vez a la casa. Se sentaron todos en la sala a hablar de planes. Yo estaba en la cocina, pero escuchaba cada palabra. Hermano, ¿ya hablaste con el abogado sobre la venta de la casa?, preguntó Martín. Sí, está listo. Solo falta que mamá firme los papeles, contestó Diego. ¿Y si no los firma?, insistió Martín. Se firma igual. Con el informe médico basta. La voz de mi hijo sonaba dura, sin compasión. Me llevé la mano al pecho. Era mi propia sangre diciendo que podía decidir sobre mi vida sin preguntarme. Cerré los ojos y respiré hondo. El silencio seguía siendo mi escudo. Esa misma noche, cuando todos se acostaron, fui a la cocina y abrí el cajón donde Cecilia guardaba los papeles que quería que yo firmara. Los revisé despacio, uno por uno. No entendía todo, pero reconocí algo. Había un contrato de venta. Ahí estaba escrito mi nombre, como si yo ya hubiera dado consentimiento. Sentí un escalofrío. Cerré el cajón sin hacer ruido y regresé a mi cuarto. En la soledad de mi pieza, tomé los documentos de mi esposo y los puse sobre la cama. Me quedé mirándolos largo rato. Era como si él me hablara desde algún lugar, diciéndome que no me dejara vencer. Esos papeles eran mi única defensa y también mi única esperanza. Durante el día seguía soportando humillaciones. Cecilia me mandaba a mi cuarto cada vez que llegaban visitas. Suegra, descanse, no se preocupe. Era su manera de esconderme, de borrarme frente a los demás. Diego apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con ese tono condescendiente que me dolía más que cualquier grito. Un jueves por la tarde, vino una trabajadora social a la casa. Cecilia la recibió como si fuera amiga de toda la vida. Yo la saludé, pero enseguida me pidieron que me sentara aparte. Hablaban de mí, como si yo no estuviera presente. La señora Mercedes ya no puede manejar sus cosas sola, decía Cecilia. Se confunde, olvida los medicamentos. Lo mejor es un lugar especializado. Yo apretaba las manos sobre el regazo, conteniéndome para no gritar. Quise decir que yo me acordaba de todo, que podía cuidar de mí misma, que seguía siendo dueña de mi vida, pero no lo hice. Guardé silencio. Miraba a la trabajadora social fijamente, esperando que al menos ella se diera cuenta de que no era cierto. Pero solo tomaba notas en su carpeta y asentía. Esa noche lloré en mi cama, pero entre lágrimas me hice una promesa. No iba a dejar que me arrebataran la dignidad. Tal vez no tenía fuerzas para enfrentarlos directamente, pero todavía podía usar la paciencia, el silencio y la memoria. El silencio se convirtió en mi refugio y también en mi estrategia. Mientras ellos creían que yo estaba rendida, yo observaba y recordaba cada palabra, cada plan, cada detalle. Sabía que algún día todo eso me serviría. El dolor era grande, sí, pero dentro de ese dolor se estaba gestando una fuerza que ni yo misma conocía, y aunque nadie lo sospechaba, yo ya estaba preparando, en silencio, el camino para lo que vendría. Esa semana la tensión en la casa aumentó todavía más. Después de la visita de la trabajadora social, entendí que Diego y Cecilia ya habían dado pasos concretos para internarme. Yo no dije nada. Seguí con mi rutina de silencio, observando cada detalle y guardando todo en mi memoria. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no estaba solo soportando. Estaba empezando a moverme con cautela, preparando mi propia respuesta. El lunes me levanté más temprano de lo habitual. Esperé a que todos salieran. Diego se fue al trabajo, los niños al colegio y Cecilia al salón de belleza. Cuando la casa quedó vacía, abrí mi armario y saqué los documentos que había escondido detrás de mis blusas. Los extendí sobre la cama, las escrituras de la casa, el terreno en las afueras del pueblo y algunos recibos de depósitos que mi esposo había guardado cuidadosamente. Sentí un alivio extraño al verlos.
Era como si mi difunto marido me estuviera dando un arma silenciosa para defenderme. Pensé en qué hacer. No podía confiar en nadie de mi familia, ni siquiera en Martín, porque aunque parecía menos cruel que Diego, seguía de su lado. Recordé entonces a don Ernesto, un viejo amigo de mi esposo que ahora trabajaba como asistente en la oficina de un abogado del barrio. Decidí que tenía que verlo. Guardé los documentos en una carpeta vieja, los metí en una bolsa de tela y salí despacio. Caminé hasta la parada del bus, con el corazón acelerado, temiendo que alguien de la familia me descubriera. En el camino saludé a doña Carmen, la vecina, que me miró con lástima. ¿Va al mercado, doña Mercedes?, me preguntó. Sí, hija, solo unas compras, le respondí, sin darle más explicación. Llegué a la oficina del abogado antes del mediodía. Era un lugar sencillo, con paredes descascaradas y muebles gastados. Don Ernesto me recibió con sorpresa. Doña Mercedes, ¿qué la trae por aquí? Me temblaban las manos mientras le mostraba la carpeta. Necesito que me ayuden, Ernesto. Quieren sacarme de mi casa. Él hojeó los papeles con calma. Estas son escrituras válidas, Mercedes. La casa está a su nombre. Nadie puede venderla sin su autorización. Yo bajé la mirada. Mi nuera y mi hijo me trajeron documentos para firmar. Dicen que es por mi bien, pero escuché que quieren internarme y quedarse con todo. Ernesto me miró fijo. No firme nada. ¿Me escucha? Ni un papel. Y si puede, saque copias de todo esto y guárdelas en otro lugar. Sentí un poco de alivio. ¿Y qué puedo hacer yo, Ernesto? Estoy sola en esa casa. Déjeme hablar con el licenciado Ramírez. Él puede orientarla mejor. Me pidió paciencia y me prometió que revisaría bien los documentos. Le dejé algunas copias y regresé a casa, con la bolsa de tela escondida bajo el rebozo. Cuando volví, Cecilia ya estaba allí. ¿Dónde estaba, suegra?, me preguntó con tono sospechoso. Fui al mercado, hija. Compré un poco de arroz y pan. Le mostré una bolsa pequeña que había comprado de verdad, para no levantar sospechas. Ella me miró de arriba a abajo, como queriendo descubrir algo más, pero no dijo nada. Esa noche, mientras cenábamos, Diego volvió a insistir. Mamá, no podemos seguir esperando. Necesitamos que firme esos papeles. Yo mantuve la calma. Hijo, quiero leerlos con calma. Cuando esté lista, firmo. Cecilia se cruzó de brazos y dijo en voz alta, «Usted siempre tan desconfiada. Nosotros solo queremos lo mejor para usted». Tragué saliva, pero no respondí. Mi silencio los irritaba cada vez más, y eso me daba cierta fuerza. El miércoles, cuando Diego salió, entré a su cuarto. No suelo meterme en las cosas de mis hijos, pero esa vez me armé de valor. Busqué en los cajones del escritorio y encontré otra carpeta. Eran papeles del banco y un borrador de contrato de compraventa de la casa, ya con mi nombre escrito. Me mareé al ver mi propia firma falsificada en un par de hojas. Sentí rabia, dolor y miedo. Cerré la carpeta y la dejé donde estaba, con cuidado, para que no notaran que la había visto. Esa noche casi no pude dormir. Me repetía una y otra vez que no podía dejar que me robaran todo lo que había construido con mi esposo. Recordaba cada ladrillo de esa casa, cada sacrificio que hicimos para levantarla, y me ardía el pecho de impotencia. El jueves volví a ver a don Ernesto. Le conté lo que había encontrado. Si ya falsificaron su firma, la situación es grave, me dijo él con seriedad. Pero no se preocupe, Mercedes. El licenciado Ramírez puede iniciar un proceso para proteger sus bienes. Solo necesito que confíe en nosotros. Me sentí un poco más tranquila, pero sabía que tenía que ser muy cuidadosa. Regresé a casa y esa misma tarde Cecilia volvió a presionarme. Suegra, necesitamos esos papeles firmados antes del fin de semana. Yo fingí cansancio. Después vemos, hija. Hoy me siento mareada. Ella apretó los labios, molesta, y salió de la cocina murmurando algo que no alcancé a escuchar. El viernes llegó Martín otra vez. Me abrazó apenas entró, pero sentí que era un gesto frío. Mamá, ¿ya pensó en lo del hogar? No queremos que esté sola cuando nos toque trabajar. Yo lo miré fijamente. ¿De verdad crees que es por mi bien, hijo? Él bajó la mirada y no respondió. Esa tarde recibí una llamada de Ernesto en la casa de doña Carmen, porque no quería que mis hijos escucharan. Doña Mercedes, el licenciado dice que puede iniciar un trámite de protección patrimonial, pero necesita que usted le firme una autorización. Le pedí que preparara todo, que yo firmaría, pero que nadie debía enterarse. Cuando regresé a casa,
Diego ya estaba allí. ¿Dónde estaba, mamá?, me preguntó con tono seco. Fui a visitar a Carmen, hijo. Ella no se siente bien. Diego me observó, desconfiado, pero no dijo más. Ese fin de semana las cosas se pusieron más duras. Cecilia me negó las llaves de la alacena. Para que no se confunda, suegra, usted ya no debe andar cocinando. Tuve que pedirle permiso hasta para tomar azúcar para mi café. Sentí una humillación enorme, pero otra vez callé. Por dentro, sin embargo, ya no era la misma. Mi silencio no era resignación, era estrategia. Mientras ellos me creían vencida, yo ya estaba moviendo mis piezas. Había contactado a alguien de confianza. Había sacado copias de los documentos y estaba lista para proteger lo que era mío. Me dolía cada palabra de desprecio, cada gesto de indiferencia de mis propios hijos, pero sabía que aún no era el momento de enfrentar. Tenía que esperar un poco más, reunir pruebas y entonces dar mi golpe. Esa noche, al acostarme, puse la nota del doctor junto a los documentos de la casa. Me quedé mirándolos en silencio y pensé, ellos creen que soy débil, pero no saben lo que estoy preparando. El lunes comenzó con un ambiente extraño en la casa. Cecilia estaba más nerviosa que de costumbre. Caminaba de un lado a otro con su celular en la mano y hablaba en voz baja. Diego llegó temprano del trabajo, algo que no hacía nunca. En cuanto lo vi entrar, supe que algo habían planeado. Yo, en silencio, me limité a preparar café como siempre, observando cada gesto. «Mamá, esta tarde tenemos que hablar contigo», me dijo Diego sin mirarme directamente. Asentí con calma, aunque por dentro sentí un escalofrío. Ya no necesitaba adivinar. Esa conversación sería el momento en que intentarían obligarme a firmar. Guardé silencio, terminé mi café y me encerré en mi cuarto. Abrí el cajón de la mesa de noche y saqué los documentos originales que había escondido. Los revisé una vez más, los guardé en un sobre y los puse en mi bolso. No iba a permitir que me tomaran por sorpresa. A las 4 de la tarde, Cecilia entró en mi cuarto con una sonrisa forzada. «Suegra, por favor, venga a la sala. Es importante». Respiré profundo y la seguí. En la sala estaban Diego y Martín. Sobre la mesa había una carpeta gruesa, la misma que había visto días atrás, pero ahora con más papeles. Me invitaron a sentarme en un sillón frente a ellos, como si yo fuera la acusada en un juicio. «Mamá», empezó Diego, «pensamos mucho en tu bienestar. No puedes seguir aquí sola. La casa es muy grande y tú ya no tienes fuerzas. Lo mejor es que te mudes a un lugar donde puedas estar cuidada». Martín, aunque con la voz más temblorosa, añadió, «Será lo mejor para ti, mamá. Allí tendrás actividades, médicos. No estarás sola». Cecilia intervino enseguida. «Y nosotros podremos ocuparnos de la casa. No te preocupes, todo quedará en familia. Solo necesitamos tu firma para que todo se haga legalmente». Me colocaron la carpeta enfrente, con un bolígrafo encima. Diego me miraba fijo, con impaciencia. Cecilia cruzaba los brazos, como si ya diera por hecho que yo aceptaría. Martín bajaba la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. Era mi propia familia tratando de sacarme de mi hogar. El lugar donde había criado a mis hijos, donde había compartido cada recuerdo con mi difunto esposo. Pero también sentí algo más, la seguridad de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de mostrarles que no estaba vencida. Abrí la carpeta. Empecé a hojear los papeles en silencio. Reconocí los contratos, los informes médicos manipulados y la firma falsificada. Cerré la carpeta con calma, la empujé hacia ellos y saqué de mi bolso el sobre con los documentos originales. «Yo también quiero hablar con ustedes», dije despacio. «Estos papeles que quieren que firme no tienen valor. La casa está a mi nombre y aquí están las escrituras originales». Los tres me miraron sorprendidos. Diego intentó hablar, pero lo interrumpí. «No terminé. Ustedes pensaban que podían decidir por mí, que yo estaba demasiado débil para darme cuenta. Pero aquí está la prueba de que nada de lo que planean es legal». Abrí el sobre y puse las escrituras sobre la mesa. Martín se inclinó para leerlas, con los ojos muy abiertos. Cecilia palideció. Diego frunció el ceño, nervioso. «¿De dónde sacaste eso, mamá?», preguntó Diego con voz tensa. «De donde siempre estuvieron. Tu padre guardó todo con cuidado, y yo también supe cómo protegerlo. Ustedes creían que podían deshacerse de mí con engaños, pero no contaban con que yo también sabía callar y esperar». Cecilia trató de recuperar el control.
Suegra, no lo tome a mal. Nosotros solo pensábamos en su salud. La miré fijamente. ¿Mi salud? ¿O en quedarse con lo que no les pertenece? He escuchado cada conversación, cada plan. Sé lo que hicieron con el doctor. Sé lo que hablaron con la trabajadora social. No soy tonta. El silencio se hizo pesado. Los tres bajaron la mirada, incapaces de responder. Yo seguí hablando, con la voz firme. La casa es mía, y nadie me va a sacar de aquí. Y si intentan hacerlo, ya hablé con un abogado que está dispuesto a iniciar acciones legales. Diego se levantó de golpe. «Mamá, no puedes hacer esto», exclamó. «No, Diego. Lo que no puedes hacer es tratar a tu madre como si fuera basura». Me puse de pie, con los documentos en la mano. Yo los crié con sacrificio, con trabajo, con noches enteras sin dormir para que ustedes tuvieran un futuro. Y ahora me quieren encerrar como si fuera un estorbo. Martín murmuró en voz baja. «Yo no quería que fuera así, mamá». «Claro que querías», lo interrumpí. «Te callaste cuando escuchaste a tu hermano y a tu esposa. El que calla otorga». Cecilia intentó acercarse. «Suegra, podemos hablarlo con calma. Ya hablé lo suficiente». La señalé con la mano temblorosa, pero firme. «Desde que llegaste a esta casa me trataste como si no valiera nada. Me apartaste de la mesa, me negaste mis cosas, me llamaste olvidadiza delante de mis nietos. Y todo porque pensabas que pronto podrías quedarte con lo que no es tuyo». El rostro de Cecilia se puso rojo. «Yo solo quería lo mejor para todos». «No. Lo que querías era lo mejor para ti, pero aquí se acabó tu juego». Guardé los documentos en mi bolso y me dirigí hacia mi cuarto. Antes de cerrar la puerta, les dije, «Desde hoy nada será igual. Yo no me voy a ir de esta casa, y ustedes van a tener que enfrentar las consecuencias de lo que hicieron». Esa noche cené sola, en silencio. Nadie se atrevió a hablar conmigo. Los niños preguntaron por qué el ambiente estaba tan raro, pero nadie les explicó. Yo me acosté con el corazón pesado, pero también con un alivio inmenso. Por fin había mostrado mis cartas. No grité, no hice escándalos, solo puse sobre la mesa la verdad que ellos nunca esperaron, y esa calma fue mi mayor victoria. Al día siguiente, muy temprano, recibí una llamada de don Ernesto. «Doña Mercedes, el licenciado ya tiene listos los trámites. Si su familia insiste en presionarla, estamos preparados para actuar». Le agradecí en voz baja. Miré mis manos arrugadas y sentí una paz que hacía tiempo no conocía. Sabía que mis hijos y mi nuera estaban derrotados, aunque no lo admitieran. Habían perdido la seguridad con la que me trataban como si yo fuera un estorbo. Ese día entendí que mi silencio había sido mi mejor arma. Aguanté humillaciones, soporté desprecios y fingí debilidad. Pero todo eso solo me dio tiempo para proteger lo que era mío. Cuando vi a Diego salir de la casa cabizbajo, y a Cecilia encerrarse en su cuarto sin dirigirme la palabra, comprendí que mi batalla ya estaba ganada. No necesitaba gritar, no necesitaba vengarme con violencia. Mi verdadera venganza fue quedarme con mi dignidad intacta y obligarlos a enfrentar su propia vergüenza. Por primera vez en muchos años, respiré tranquila. Sabía que no podía recuperar el amor que mis hijos me habían negado, pero sí podía vivir en paz, sin miedo, y con la certeza de que mi vida volvía a ser solo mía.